Año 2019. Hay pacientes con neumonía en Wuhan. Año 2020. Estalla la pandemia a nivel mundial. El presidente Donald Trump en el año 2020 habría querido retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en el 2025, esa amenaza se cumplió. ¿Quieres saber a qué me refiero? En este video te voy a decir qué implicaría que un país se retirara de la Organización Mundial de la Salud, cuál sería el peor escenario ante una próxima pandemia de H5N1, la cual ya no faltaría mucho tiempo, y si te quedas en este video al final, te voy a dar una noticia de última hora, que nadie la va a tener. ¿Quieres saber a qué me refiero? Quédate en este video. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo a todos, soy el doctor Arturo Miranda. Me dicen Dr. Toto en redes. Y bueno, el presidente Donald Trump en el año 2020 intentó retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la administración de Biden, que era la administración entrante, decidió mantener a Estados Unidos dentro de la Organización Mundial de la Salud. A continuación, te voy a decir qué implicaciones pudiera tener si se retira de la Organización Mundial de la Salud. Además de cuál sería el peor escenario que enfrentaría Estados Unidos ante la pandemia de H5N1. Al final, nos vamos con la noticia de última hora. Cuando un país se retira de la Organización Mundial de la Salud, significa que deja de ser miembro activo y no participa en las decisiones, actividades ni financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, esto significa que el país ya no va a contribuir económicamente, no tiene voz en las discusiones globales de salud pública a nivel mundial. En el año 2020, el presidente Trump intentó retirar a Estados Unidos de la OMS, ya que él argumentó que la pandemia de COVID-19 estaba siendo mal manejada, además de que la Organización Mundial de la Salud estaba demasiado influenciada por el país de China. ¿Qué implicaciones tendría un país si se sale de la OMS? Impacto en la lucha de pandemias. La OMS desempeña un papel clave en la coordinación ante la respuesta de una pandemia provocada por un virus emergente. Si el país que se sale es uno de los mayores financiadores, se estaría debilitando la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para responder ante cualquier emergencia sanitaria. Pérdida de liderazgo global de ese país. Si el país siempre ha sido un líder en la salud pública global, retirarse de la OMS implicaría que ese país reduciría sus influencias en las decisiones internacionales relacionadas con la salud y podría ceder ese liderazgo a otro país que estuviera casi a la par del que se salió. Esto quiere decir, le cedería el lugar. En este caso, pudiera ser China. Reducción del financiamiento. La salida de un país de la Organización Mundial de la Salud estaría afectando a la Organización Mundial de la Salud financiamiento para organizar programas de salud en países en desarrollo y esfuerzos de investigación, además de campañas de vacunación. Desventajas para la salud interna. La OMS no solo trabaja en temas globales, sino también provee información, directrices y apoyo técnico que benefician a todos sus miembros. El que se salga un país de la organización, esto implicaría que le sería más difícil obtener datos y recursos importantes para proteger la salud de sus ciudadanos. Efectos en la cooperación global. La salud pública es un tema global. Enfermedades infecciosas y pandemias no respetan fronteras, así como lo vimos en COVID-19. Y la cooperación internacional es esencial. El retiro de un país de la organización obstaculiza la capacidad de ese país para colaborar con otros países en ese tema. Debido a que el 20 de enero de 2025 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para iniciar el proceso del retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, este sería el escenario que pudiera tener Estados Unidos. Y a continuación te voy a dar el peor escenario que pudiera tener ese país. El que se salga Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud implicaría pérdida de acceso a la información crítica. Al salir de la OMS, Estados Unidos perderá acceso a todos los datos vitales sobre amenazas emergentes de salud global, que podría dificultar una respuesta oportuna a brotes de enfermedades, por ejemplo, como el ébola o el virus de Marburgo, o gripe aviar. Reducción de influencia en políticas de salud global. El retiro de Estados Unidos de la OMS disminuye la capacidad de Estados Unidos para influir en las decisiones claves de la salud pública internacional, cediendo ese espacio a otros países. El más próximo que pudiera tener ese lugar es el país de China, para aumentar el protagonismo en ese ámbito. Impacto en programas de salud nacionales e internacionales. La colaboración con la OMS ha sido fundamental en iniciativas como la lucha de erradicación de la polio y la lucha contra el VIH-Sida. La salida podría afectar negativamente estos esfuerzos y limitar la participación de Estados Unidos en futuras campañas de vacunación y control de enfermedades. Consecuencias financieras para la OMS. Estados Unidos ha sido uno de los principales contribuyentes para la organización. De hecho, habría aportado el 15% de su presupuesto. Su retirada representa una pérdida significativa de fondos para la organización, lo que podría debilitar su capacidad para responder a crisis sanitarias globales. ¿Cuál sería el peor escenario de Estados Unidos ante la firma de Donald Trump para retirar a Estados Unidos de la OMS en medio de un brote global de H5N1? El peor escenario que estaría atravesando Estados Unidos sería brote masivo incontrolable de H5N1. Alta letalidad del virus. El virus H5N1 tiene una tasa de letalidad del 54%. Si este virus muta, se vuelve transmisible entre humanos, podría enfrentar a Estados Unidos una pandemia devastadora, sin acceso
a las herramientas y coordinación de la Organización Mundial de la Salud. Falta de acceso a vacunas y tratamientos. La Organización Mundial de la Salud coordina la distribución de las vacunas, antivirales y otros tratamientos ante las emergencias globales. Estados Unidos podría quedar excluido y tener que competir en el mercado internacional por insumos críticos, enfrentando retraso y altos costos. Aislamiento internacional, restricciones de viaje y comercio. Si el brote de H5N1 en Estados Unidos se descontrola, otros países podrían poner restricción de viajes y comercio aislando a ese país. Esto afectaría gravemente la economía y pudiera llevar a una interrupción en la cadena de suministro de alimentos, medicamentos, bienes esenciales. Pérdida de la confianza internacional. La retirada de la OMS podría dificultar la colaboración con otros países para contener la propagación del virus, aumentando así las tensiones diplomáticas. Colapso del sistema de salud. Sobrecarga hospitalaria. Un brote del virus H5N1 masivo podría saturar rápidamente los hospitales, unidades de cuidados intensivos, lo que resultaría en un incremento de muertes no solo por el virus H5N1, sino también por la falta de atención en las emergencias médicas. Además de que Estados Unidos, todos sabemos, no tiene actualmente ahorita un buen sistema de salud debido a que las aseguradoras están quebradas por los costos en la atención de las personas en Estados Unidos. De otra causa. Falta de personal médico. El H5N1 puede ser altamente contagioso en entornos médicos. Si los trabajadores de la salud se ven afectados, la capacidad del sistema para responder ante la emergencia se reduciría significativamente. Desinformación y respuesta descoordinada. Falta de acceso a datos globales. La Organización Mundial de la Salud recopila y comparte información sobre los brotes en tiempo real. Sin esta información, Estados Unidos podría reaccionar tarde a las mutaciones de los virus o a las tendencias internacionales. Desinformación pública. Sin la orientación técnica de la OMS, el gobierno podría emitir mensajes contradictorios o inexactos, lo que dificultaría la contención del virus. Que esto es lo más probable que vaya a suceder con el antivacunas y conspiranoico analfabeto de Roberto Francis Kennedy Jr. Impacto económico y social. Recesión económica. Las cuarentenas masivas, restricciones de viajes y la interrupción de actividades económicas podrían llevar a una recesión similar o peor a la vivida en la pandemia de COVID-19. Si el virus H5N1 se convierte en una pandemia global, la falta de coordinación internacional podría prolongar la crisis y aumentar significativamente las víctimas en Estados Unidos. En el peor escenario de Estados Unidos ante la pandemia de H5N1 en el momento en que inicie, no es el mejor de todos, ya que estaría englobando colapso sanitario, aislamiento internacional y una gran crisis económica a escalas nunca antes vistas. Por lo cual, vemos la gran repercusión de la decisión de Donald Trump de salirse de la OMS en medio de un contagio masivo de H5N1. Como te lo prometí, te voy a dar la noticia de última hora que apenas acabó de llegar hace unos 10 minutos antes de grabar este video. Informan funcionarios de Trump a las agencias de salud de Estados Unidos pausar todas las comunicaciones externas, informa Washington Post. Donald Trump ordenó a las agencias federales de salud que pausen todas las comunicaciones externas, como avisos de salud, informes científicos semanales, actualizaciones de sitios web y publicaciones en redes sociales, informó este martes el Washington Post. Las instrucciones fueron entregadas al personal de las agencias dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluidos los funcionarios de Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, y los Institutos Nacionales de Salud. Con esta última noticia, toda la información que se estaba obteniendo del virus H5N1 hasta ahorita quedaría silenciada, con lo cual pudiera influir a nivel internacional, ya que estamos en los inicios de la próxima pandemia de H5N1. Esto es alarmante y esto sí es preocupante, ya que no tendremos información de cómo se estaría propagando el virus a nivel mundial. Urge que Donald Trump recapacite esta decisión y que cuando menos si se sale de la OMS no quite la información. Esto para poderle hacer frente a la pandemia, ya que si no la tendríamos esta información, estaríamos totalmente desnudos y expuestos a la merced del virus.